En este día lunes vamos a hablar sobre el tema "No se avergüenza de llamarlos hermanos". Recuerde que el día de ayer ya comenzamos a hablar sobre el pariente redentor o el hermano como redentor, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla porque nos acompaña siempre en estos comentarios para ayudarnos a profundizar un poquito más. Pero hoy vamos a orar para que Dios nos ayude, porque el tema de hoy ya comienza a abundar sobre un tema, pastor, que por siglos ha sido polémico para la gente después de los apóstoles, quiero decir, porque los apóstoles no veían ningún problema en los temas que vamos a tratar esta semana. Así que vamos a orar. Querido Padre, necesitamos sabiduría divina. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender más la persona de nuestro Señor Jesucristo en su encarnación. La semana pasada nos gloriamos al conocer su divinidad y hoy también queremos conocer un poco más sobre nuestro Señor Jesucristo en tanto su encarnación. Por eso rogamos tu sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría, pastor, comenzar con un pasaje. Ya estamos en el capítulo 2. Recuerde que ese fue el texto que ya introdujimos el día de ayer. Nuestro pastor nos ayudaba con esta introducción, especialmente con un llamado, una reflexión que hacía el apóstol Pablo. Pero escribiendo o dando su sermón, porque también hemos dicho al principio que este era un sermón, dice el verso 11 de Hebreos 2. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ayer ya se introducía este tema, pastor, pero hoy quizás es bueno abundar en esta idea de Jesús nos llama hermanos a nosotros que somos indignos y pecadores. Definitivamente. ¿Y por qué nos llama Él hermanos? Porque Él se tuvo que hacer como uno de nosotros. Y recordemos lo que ayer también decíamos en la introducción, que Él fue el ser humano perfecto, el Amén. Único, quien cumplió con las condiciones del pacto y a quien Dios entonces legalmente podía darle las bendiciones del pacto. Amén. Él cumplió con las condiciones, así que Él tenía derecho de recibir las bendiciones del pacto, pero entonces Jesús maravillosamente dice, no solo a mí, sino también a ellos, a los que creen en mí. Por eso dice que Él nos llama hermanos y que no se avergüenza. Aún en la Biblia nosotros encontramos personas notables, pero que hicieron cosas que daban vergüenza. Por ejemplo, David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un gran hijo de Dios, un guerrero, fue profeta, tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo muchos errores. Sin embargo, Dios se hizo hombre y a pesar de nuestros errores, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. De paso, hay algo que tal vez, siendo que también en estos días hemos estado con un énfasis especial en la oración, hay algo que tal vez y también deberíamos considerar, que la oración refleja que nosotros somos hermanos de Jesús y que por eso podemos accesar al trono de la gracia. Todo es el tema en hebreo. Claro. Y lo tenemos en dos maneras, tanto al principio de la oración como al final. ¿Por qué Dios puede escuchar mis oraciones? ¿Por qué Dios puede escuchar nuestras oraciones? Jesús nos enseñó que la llave que abre esa puerta de entrada para el cielo es decir Padre nuestro. Cuando decimos nuestro, estamos diciendo que somos hermanos. Amén. Y eso no solamente que somos hermanos entre nosotros, sino que somos hermanos con Jesús. Noten qué interesante. Gloria a Dios por eso. Por eso es que al final de la oración decimos en el nombre de Jesús. O sea, en otras palabras, Señor, todo esto te lo hemos pedido porque allá está nuestro hermano, allá en el trono. Allá. Ese que fue exaltado, ese que es Dios, que vimos en el capítulo 1, ese que ahora tiene todo el poder y el honor, es mi hermano. Entonces, en el nombre de mi hermano, que es Jesús, usted puede poner en vez de Jesús, en el nombre de mi hermano. Y está correcto, porque es lo que está diciendo el libro de Hebreos. Entonces notemos que aún la oración refleja nuestra hermandad con Jesús. Por eso es que Dios puede escucharnos a nosotros. Este es un tema muy importante y profundo en la palabra de Dios. Bueno, visto desde esa perspectiva, la verdad, pastor, no nos imaginamos por qué es que
no nos gusta orar tanto si cuando oramos estamos en conexión con nuestro Padre y nuestro hermano, es con la familia que estamos hablando. Bueno, a veces sí tenemos problemas con la familia, pero eso no debemos llevarlo a nuestra familia espiritual, que es nuestro Dios. Pero ahora, pastor, en el libro de Hebreos, parece que el apóstol Pablo intencionalmente al usar algunas figuras lo hace para tratar de ir reforzando algunas ideas. Y ese es el caso de Moisés, porque con Moisés, cuando se describe a Moisés, hay varios pasajes para él, pero hay unos específicos en Hebreos 11 que describen a Moisés como alguien que podía acceder al trono de Egipto y sin embargo decidió que iba a ser maltratado con el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera Moisés, se podría decir, ejemplifica en una esfera humana lo que el Señor Jesús hizo? ¿Y de qué manera realmente lo que Jesús hizo, digamos, supera lo que hizo Moisés? Ahora, esto es muy importante porque noten que el énfasis está en que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque antes de contestar la pregunta acerca de Moisés, para poder entender muy bien la ilustración de Moisés, porque recordemos que lo que estaba pasando con los judíos, con los cristianos que eran de ascendencia judía, es que ellos estaban sufriendo ahora persecución. Así es. Ahora sufrían ignominia por el nombre de Cristo. Y muchos de ellos, como vamos a ver en la carta más adelante, estaban avergonzándose y estaban retrocediendo y estaban abandonando la fe. Entonces el apóstol le dice, miren, aquel que fue exaltado se hizo nuestro hermano y no le dio pena. Y ahora ustedes están sufriendo y no tiene que darles pena sufrir por Cristo. Entonces miren el caso de Moisés. Moisés tenía dos opciones. Una era o llegar a ser el próximo faraón de la superpotencia mundial Egipto en ese tiempo, o sufrir con el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? No le dio pena, no le dio vergüenza irse a sufrir con el pueblo de Dios y abandonó todas las glorias de Egipto a fin de irse a sufrir con el pueblo de Dios. En este sentido, Moisés también hace lo que Cristo hizo. Así es. Solo que por supuesto que en una escala mucho menor, porque si nosotros supiéramos todo lo que Dios es, todo el universo que Él gobierna, un universo sin fin, toda la adoración de los ángeles, y abandonó todo eso para venir a este mundo, realmente la comparación se queda corta. Sin embargo, Moisés humanamente dio un gran paso. Y ahora la pregunta para nosotros hoy en la actualidad es, ¿qué cosas nos podrían estar a nosotros haciéndonos que nos avergoncemos de ser cristianos? ¿Será que nos están llamando? Tal vez no hay persecución en estos países, gracias a Dios, pero sabemos que en otros países hay. Ahora, ¿será que la persecución, será que por falta de un trabajo, o será que la burla de otras personas, o será que los encantos de todo lo que hay en este siglo XXI, de los avances de la ciencia, nos están haciendo avergonzar de seguir a Jesús? Pues si nosotros en algún momento nos sentimos tentados, recordemos que Jesús no se avergonzó de ser hermano nuestro. Pero pastor, ahí me llama mucho la atención un aspecto que destaca la lección, tomando en cuenta lo que usted decía ya, que es que ellos estaban sufriendo a causa del nombre de Jesús y algunos estaban deslizando, como usted también nos lo decía el día de ayer, que hay que tener cuidado con eso. Hay pasajes en los que Jesús también amonesta de una manera un poco fuerte, podríamos decir, porque si usted que está viendo esta transmisión o está escuchándola, lee Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, Jesús dice ahí que al que no se avergüenza, él no se va a avergonzar de él, pero el que se avergüence de Jesús, también dice Jesús, yo no voy a tomarlo en cuenta. Considerando que Hebreos además es una carta de exhortación que trata de alentar y orientar al pueblo y quizás motivarlo, empujarlo un poquito, la pregunta aquí que tengo, pastor, es ¿cómo podemos nosotros hacer oídos abiertos, tener oídos abiertos a la advertencia que se nos da de no avergonzarnos? Porque usted decía, hay cosas que nos pueden estar separando y puede ser que sean presiones fuertes. Pero entonces, ¿cómo hago frente a esas presiones para no avergonzarme o para mostrar que no estoy avergonzado de el camino que estoy siguiendo? Muy bien, recordemos que la Biblia habla de retribución y de juicio
y que Jesús lo puede hacer porque Él es el Rey ahora, Él es el gobernante del universo. Rechazar a Jesús es grave, es en perjuicio de nosotros mismos, de nuestra salvación, de nuestra subsistencia en este mundo. Rechazar a Jesús no es cosa liviana, no es solo una opción. Yo, por ejemplo, ahora puedo decidir rechazar a Jesús y aparentemente no pasa nada. No, amigos, hay un día de juicio final, y por eso es que Jesús dice, mira, si tú me rechazas, lo que te queda al final, y lo vamos a ver más tarde en la carta a los hebreos, es una horrenda expectación de juicio, de destrucción. Jesús no es cualquier cosa, mis hermanos, y amigos, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo que se hizo hombre para salvarnos. Fuera de Él no hay salvación. Rechazamos a Jesús, quedamos sin salvación. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que Él es nuestro hermano y es lo que usted mencionaba. Yo anoté aquí algunas cosas en mi lección. Confesar a Jesús es una de las cosas bien importantes. No nos dé temor confesar a Cristo Jesús. Dar testimonio de Él. Hablar a otras personas también con nuestra propia vida y con nuestras palabras. Pero hay una que tal vez no nos gusta mucho, llevar su oprobio. Dice el apóstol, llevemos su oprobio. O sea, en otras palabras, si tenemos que sufrir por Él, pues suframos. Así nos toca. Nos va a tocar sufrir, que se burlen de ti, que te quiten privilegio, lo que sea. Pero Él también sufrió. De hecho, es una de las cosas que vamos a estudiar el día de mañana y en las próximas lecciones. Interesante. Otra cosa que podemos hacer es confesar su nombre, fruto de labios que confiesen su nombre. Dios nos está pidiendo eso, siendo que Jesús es nuestro hermano. Nosotros tenemos que activamente declarar que Él también es nuestro hermano, es parte de la familia, porque en toda familia yo le doy gracias a Dios que Jesús no se avergüenza de que nosotros seamos su hermano, porque hay familias, usted lo mencionaba también, que hay dificultades a veces en la familia, o hay personas en las familias que tal vez no representan bien el nombre de la familia, y entonces las personas tratan de ocultar que tienen esa alguna relación con esa persona, pero Jesús no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. ¿Quién pierde más si yo me avergüenzo? ¿Quién pierde más, él o yo? Definitivamente la respuesta es obvia. Es obvia, porque solo imagínese, pastor, avergonzarnos de nuestro hermano que es el Rey del universo. Eso es realmente contradictorio. No tiene sentido. No tiene sentido, porque nosotros nos avergonzamos, como usted decía, de aquellas personas que no nos representan bien en la familia, pero en realidad nosotros tenemos a nuestro hermano mayor que es el Rey del universo. Así que, pastor, quisiera que hiciera una oración por nosotros para que Dios nos impacte con ese amor tan grande que ha tenido para con nosotros de adoptarnos en su familia con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque Jesús es nuestro hermano que está en el trono del universo. Amén. Y por eso es que hoy, a través de esta oración, te podemos decir, Padre, podemos entrar al trono de la gracia. Amén. Gracias, Señor, porque Jesús dejó todo el cielo, todos los honores, dejó toda la gloria que no entendemos en qué consiste totalmente, para venir a este pequeño y oscuro mundo y rescatarnos a nosotros que no somos para nada buenos. Gracias, Señor, ayúdanos para llevar su oprobio, si tenemos que sufrir, como lo hizo Moisés al decidir rechazar el trono egipcio para seguir con el pueblo. Ayúdanos para soportar y para ser vencedores. Ayúdanos a tomar esta decisión, la mejor decisión de nuestra vida, seguir a Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro hermano mayor, allá en el trono, en el nombre de Jesús. Amén.